Venezuela y donde representabas a Caracas, la capital. Y también yo soy partidario de modelo de comportamiento que es ejemplar, como por ejemplo, si me permites, fue tuyo, porque aparte de esa estética que tanto se ve en Mister Venezuela, también cuando creo que fue en la parte final del Mister Venezuela, cuando la presentadora te preguntaba alguna pregunta que, por cierto, fue como muy comprometedora y yo estaba Sí, como mirando con ansiedad a ver qué vas a responder y tú tú supiste responder de una forma muy inteligente y justamente en ese momento has recibido aplausos de todo el mundo. Así que solamente quiero puntualizar tu ejemplo como algo muy favorable porque por mucho que es a lo mejor un evento puramente estético, si también la gente tiene sabiduría como tú tenías de implementar la inteligencia, eso siempre puede terminar bien como fue en tu caso. sí, te agradezco. De hecho, sí, di una antirrespuesta y fue muy ovacionada. Y de hecho a mí me gusta leer, entonces tenía, yo creo que alguna formación como para defenderme en una situación de la manera más honesta y con verdad le respondí a Viviana Givelli y pues creo que me ha servido en mi carrera estar en una formación constante, leyendo, formándome para poder tener una conversación interesante como la que estoy teniendo contigo. Gracias por decirlo, de verdad. A ver, yo de verdad necesito puntualizar eso, lo que pasó en Mister Venezuela, porque claro, como dices, fue tu primer paso en el mundo de espectáculo y luego tenías esa oportunidad de que la gente te conozca primera vez, que no te conocían antes, y si vas con primera carta, sabes, mostrando la inteligencia, eso siempre es como muy ejemplar y luego también te puede servir bien, porque en el mundo de actuación, como ya sabes, se valora mucho la inteligencia y talento y todo eso lo que tú tienes en abundancia, Juan Carlos. Um, Gracias, Iván. Gracias a ti. Y luego también, después bueno, eso fue en el año 2000, y luego también participaste en el reality de protagonistas de telenovelas. Exacto. Sí, de alguna manera seguía incursionando de una forma muy estética, muy superficial, consciente de ello, enfocándome en los fundamentos y en el estudio máximo que podía sacar de las clases de los distintos maestros y directores de teatro y de la televisión en ese momento, incluso de cine, que nos visitaban. Entonces participé en protagonistas de novelas, que fue el primer reality show en el cono, y fue un boom, algo fascinante que era esta realidad virtual donde cada quien tenía un posicionamiento y un alcance increíble en la audiencia y en el público, y fue algo muy divertido. Fue fascinante experimentar eso y eso me abrió mucho más el abanico y me subió más el reto de prepararme y demostrar a la audiencia para poder ganarme un puesto que ese tipo de eventos que quizás es esta evolución donde vamos por generaciones, que he tenido la bendición de participar en proyectos que han sido muy exitosos y he ido mutando, evolucionando de la mano de la tecnología. Entonces eran los reality shows en ese momento como Operación Triunfo, protagonistas de novela, Big Brother. Lo aproveché muchísimo, me divertí muchísimo, aprendí mucho de los maestros y continué mi camino enseguida porque entré en las telenovelas. De hecho, paralelo a eso, unos días antes de haber estado en el curso de Venevisión, pues me llaman para participar en mi primera telenovela, que fue Amantes de Luna Llena, de el excelso, sublime escritor que tenemos actualmente llamado Leonardo Padrón, y tuve la dicha de participar ahí en Los Roques, en el capítulo final, y pues de ahí dije, wow, este mundo me encanta, pues creo que vale la pena prepararse, formarse y ganarse un puesto en él. Ay, de acuerdo, eso fue tu primera telenovela. Y antes de Uh -huh. empezar de hablar de las telenovelas, únicamente quiero
detenerme un poco más de protagonistas de telenovelas y muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, por responder de la forma tan clara, porque a nosotros nos ven la gente joven y yo siempre trato que mis entrevistas sean didácticas y que la gente de verdad pueda aprender algo tangible, ¿sabes?, de estas entrevistas. Entonces, lo que yo veo muy claro, que todo lo que se te presentó en la vida, tú lo aprovechaste de alguna manera muy inteligente y muy sabia, lo que es admirable. Y especialmente en algunos proyectos tan emblemáticos para Venezuela, como por ejemplo era este primer reality de protagonistas de telenovelas y Mister Venezuela, que fue, por cierto, el cuarto año que se celebró en Venezuela. Y tú, Juan Carlos, en protagonistas de telenovelas estabas participando junto con Elizabeth, ¿verdad? Sí, sí, claro, mi compañera Rixie, querida, que tuve un live con ella hace poco. Vi que tú también, y es una compañera maravillosa de Maracaibo, está ahorita en New York, y fue una experiencia muy padre compartir con 12 personalidades distintas. Ella era una de ellas, muy querida hasta la fecha. Si está por ahí le mando besos porque normalmente estamos pendientes de nuestras carreras. Ay, gracias por decirlo. Yo leí en su libro lo que escribió de protagonistas de telenovelas, entonces sé más o menos por dónde van los tiros y también Ok. como ella también es ejemplar. En ese sentido, también quería destacar que aparte de las telenovelas, es muy importante los proyectos donde participabas antes, porque tú sí que sabes atarlo de una forma muy ejemplar y eso no puede pasar despercibido. Y si ahora hablamos de las telenovelas, luego antes de la luna llena y después Sí, de eso estuviste en 2003 en la telenovela Rebeca. claro, Rebeca con Fonovideo, Univisión y Venevisión, una telenovela maravillosa escrita por Alberto Gómez, es un querido amigo que tenía mucho éxito en cuanto a sus producciones, era el momento dorado de las telenovelas en Miami y tuve la dicha de participar en Rebeca y hacer un personaje llamado Raúl, que tenía una inclinación por las gorditas, él le gustaba los sentimientos de las personas y fue escrita con mucho cariño, eternamente agradecido por esa oportunidad que me dio Alberto a nivel internacional y obviamente el señor Arquímedes Rivero. Y disfruté mucho de esa telenovela y del ambiente de Miami, que es una belleza y no solo la super experiencia, sino era algo multicultural, donde aprendí mucho de nacionalidades diversas como mexicanos, colombianos, cubanos, puertorriqueños. Era una fusión del Caribe y de América muy, muy excitante y aprendí mucho de ellos y de ahí continué hacia México. Ay, de acuerdo, gracias, Juan Carlos. Y mi pregunta es, porque Rebeca es una telenovela de Venevisión y también Mister Venezuela estaba patrocinado por Venevisión también. ¿Están enlazadas Mm. esas dos cosas, en tu Sí, caso? sí, era el canal matriz o el network que producía el evento y a su vez internacionalmente vendía estos melodramas muy exitosos y comerciales que tú bien conoces. Uno de esos fue Rebeca y fue fascinante porque tuve la oportunidad de compartir con grandes actrices, grandes actores y de ahí hice networking y pues me vine a México. Ay, de acuerdo. Y te iba a preguntar, ¿y protagonistas de telenovelas también eran productos de Venevisión? Era coproducción con Promo Films y fue un producto vendido y producido para Venevisión y fue transmitido en el, no sé si decir en prime time, porque eso lo pasaban todo el día, incluso con un canal paralelo para ver como que lo más privado y todo. Entonces, sí, era Venevisión el canal fuerte a nivel internacional, paralelo con Radio Caracas Televisión, que son dos canales que en el pasado fueron fascinantes y tenían una gran competencia y elevaban el nivel de producción. ¿Y tú, Juan Carlos, estuviste en Venevisión solo o también en Radio Caracas Televisión? Radio Caracas, no, solo me invitaron a
aprieta y gana, algo así de los fines de semana como la guerra de los sexos. Y hice casting para un proyecto, pero cuando iba a decidirse, me fui a Miami a Rebeca con Fonovideo. Entonces, no tuve la dicha de trabajar con ese maravilloso canal que todos admiramos y respetamos mucho por su integridad y congruencia, más allá de la calidad de los dramáticos que traspasaron fronteras. Ah, claro, gracias por decirlo. No te preocupes, yo ya en mis 33 entrevistas pasadas, mucho de Radio Caracas Televisión y lo que me falta. Entonces, por eso me da mucho Sí. gusto que pueda hablar contigo sobre Venevisión, Televisa y Telemundo, donde tengo entendido que has participado. Y antes de empezar a hablar sobre Televisa, Juan Carlos, te quería preguntar cómo, si entendí bien, los tres proyectos más importantes primeros tuyos, tanto Mister Venezuela como protagonistas de telenovela y Rebeca eran de Venevisión. Y entonces tú dirías que es muy importante entrar de alguna forma en un canal y así tienes más cabida, porque la gente te conoce, sabe tu talento y te puede llamar directamente a lo mejor para un papel. Sí, sí, de alguna manera pudo haber influido esas relaciones y esa exposición dentro del canal, más yo siempre me fui ganando mis oportunidades con mucha constancia, disciplina y haciendo castings y ganándome un puesto, ¿no? Siempre tuve esa determinación de ir por la oportunidad. Muchas gracias por decir eso. Lo pregunto porque aquí sí que podría ver un enlace, ¿sabes? En tus proyectos con Venezuela y relativos y Venevisión. Y luego cuando empecé a estudiar tu carrera, que empezó en Televisa, también pensaba que va a ser un trabajo fácil para mí. Pero luego cuando empecé una telenovela tras otra, literalmente o casi, entonces eran productores ejecutivos diferentes. O sea que las cosas hablan por sí solas y lo que acabas de decir que todo ganaste a raíz de disciplina, a raíz de los estudios y casting, eso se ve a leguas si alguien solamente quiere ver tu trayectoria. Y por eso te iba a preguntar, tú luego, después de 2003, cuando terminaste de grabar Rebeca, ¿qué sucedió luego? ¿Dónde te vas o cómo te mueves? Yo tengo la fortuna de que me llaman de Televisa, el señor Eugenio Cobo, porque mi manager le llevó mi material a Televisa y le mostró mi headshot y le dijo, tengo este actor, quiere formarse, él ama la actuación y quiere continuar su carrera y le encantaría ser parte del CEA. ¿Qué oportunidad o qué posibilidad hay? Y tuve la bendición de que confiaron y me dieron la oportunidad el Centro de Educación Artística de Televisa, don Eugenio Cobo, y tuve la dicha de abandonar la telenovela de Rebeca e irme a preparar, venirme a México a formarme y a estudiar diariamente con unas clases súper intensivas de teatro, de historia del arte, historia del cine, ballet, jazz, foro, una cantidad de maestros, directores y una formación integral padrísima, envidiable, en unas super instalaciones y de hecho me gané una beca que hasta tenía un ingreso para estudiar y formarme. Entonces fue un sueño, yo diría que lo atraje y lo deseé tanto porque cuando trabajaba con los mexicanos los escuchaba mucho de platicar sobre la técnica. Yo decía, wow, me llama la atención, quiero irme a formar allá y veía el alcance que tenía Televisa como network número uno en cuanto a espectáculos y entretenimiento y dije, wow, yo quiero formarme e ir a México, conocerlo y pues me vine a este hermoso país y aquí continúo. Ay, de acuerdo, gracias, Juan Carlos. Entonces, tú dirías que para entrar, si vives, por ejemplo, en México, para entrar en el mundo de las telenovelas está bien como tú hiciste, entrar en CEA, en ser Centro Artístico de Televisa, y luego si tienes la suerte de obtener una beca, ellos también financian tus estudios y también el inicio de tu carrera, ¿no?
Sí, sí, obviamente si te lo ganas y das buenos resultados en cuanto a las, no solo audiciones, sino al principio te hacen un casting, unos filtros de calidad que exigen y de compromiso, más allá de talento y técnica, obviamente habrá algunos requisitos, más tu determinación y constancia puede darte la oportunidad de ganarte un puesto, así como bien lo hice. Y de ahí enseguida empecé a mimetizarme porque necesitas adaptarte etnográficamente a la cultura y tener códigos comunes para tener más posibilidades al momento de interpretar distintos personajes. Ay, de acuerdo, gracias por decirlo. Voy a aprovechar a, a saludar a Vanessa Hidalgo, también actriz, y a Otto Rodríguez, que también se han unido aquí para vernos. Y justamente porque dijiste eso, Juan Carlos, te iba a preguntar, en México sí que existe SEA, si alguien quiere entrar en las telenovelas, y pregunto, si en Venezuela existía algo así o la única forma de que seas becado, de alguna forma tenía que ser o Miss o Mister Universo o reality show. No, yo estuve en Venevisión en la misma situación, guardando las diferencias por las instalaciones que tiene el Televisa y el Pensum y todo el club que forman una, diríamos, formación con un presupuesto altísimo y un compromiso, yo diría que directamente proporcional a la capacidad de producción de Televisa. Entonces, en Venevisión yo compartía con varios compañeros que puedes conocer a varios y era, era un foro para formarnos con técnica televisiva, con bases teatrales y, y sí, no era mandatorio que vinieras del Miss Venezuela o del Mister Venezuela. Sin embargo, es algo cultural que en Venezuela, pues el que quiere estudiar y formarse, pues tiene las puertas abiertas, al igual que cualquier otro actor que quiera trabajar. Ay, de acuerdo, entonces en Venevisión te posibilidad de ser becado. Sí, pero creo que ya no. Yo te hablo de una Venezuela que ya no existe. O sea, eso fue en el pasado, en un periodo de abundancia y de una, digamos, democracia participativa con oportunidades laborales y un sistema de libre mercado donde se podía. Yo me imagino que ahí ahorita no deben producir igual, por ende no tendrán lugares de estudio como tuvimos. Entonces yo hablo de lo que yo viví, desconozco actualmente lo que pueda existir en ese ambiente. Claro, claro, te agradezco. Justamente eso te pregunto, porque hablamos ahora de tu experiencia, Juan Carlos. Y si nos metemos ahora en Televisa, te quiero preguntar, según tu experiencia, ¿qué dirías que son a lo mejor algunos matices diferentes entre trabajar en Venevisión y trabajar en Televisa? Bueno, Televisa fabricaba o fabrica incluso en cantidades industriales. Ellos tenían a veces 17 producciones anuales, mientras que Venevisión podría tener dos o tres si le iba bien. Entonces, por ejemplo, el uso del apuntador, que es un chícharo similar a este, de color carne, porque el ritmo de las escenas de repente requería muchísimo training e ir sobre la marcha, entonces necesitabas manejo de apuntador. Cada departamento tiene un especialista, eso es un engranaje o toda una cadena de colaboración padrísima. Televisa tiene un alcance grandioso y muy fuerte a nivel internacional que se vende en muchos países. Tiene toda una estructura muy organizada de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes. Entonces es un ambiente protegido, muy profesional, con actores de calidad y prestigio internacional, y es una competencia maravillosa porque es ganarse un puesto entre tantas nacionalidades y absorber todo lo mejor de una empresa que ha tenido
proyectos muy exitosos y tiene una forma maravillosa de producir en cuanto a entretenimiento y espectáculo. Y Venevisión fue mi origen, mi casa, mi nido, que era una onda también muy parecida. De hecho, eran socios Televisa y Venevisión en muchas producciones. Rebeca se veía en Televisa cuando estuve. Y era como que petit y macro. Eso puede ser otra característica, ¿no? 130 millones de habitantes, México, Venezuela 30 millones, Venevisión pocas producciones, pero con una calidad y una visual, ¿no? Está interesante. Son canales que le gusta mucho la imagen, la estética, lo visual, y cuando entiendes la forma y a su vez te preparas con buen contenido como actor, pues creo que te puedes manejar muy bien en esas plataformas. Ay, de acuerdo, muchas gracias por decirlo. Es muy interesante, ya que tú has tenido ambas experiencias y sabes muy bien cuáles son las diferencias. Y te iba a preguntar, Juan Carlos, cuando entraste en Televisa, ¿te requerían el acento neutro? Sí, sí, es un must. Debes platicar con acento neutro para que seas comprendido con mayor facilidad. Más allá de eso, porque debes ser regularmente nacido en México en las producciones. Puede ser que lo justifiquen algunos escritores o la situación, pero la idea es que manejes el acento neutro a la perfección para que nos podamos entender entre todos los países que nos exportan. Incluso tú en Serbia o en Valencia puedas escuchar este acento para que puedas entender todo. Voy a hacer un paréntesis para saludar a mi mamá, a Memo, a una cantidad, a Perla, a todos los que están presentes, a todo el público que es tu audiencia, y tengo la dicha de compartir con ellos por un rato y les mando besos y gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por decirlo. Y tú en cualquier momento sirve o de saludar a cualquier persona del público, así que sin problemas. ¿Qué te iba a decir? Y lo de acento neutro, Juan Carlos, ¿tenías que tener las clases particulares o cómo fue? Sí, sí, tuve a grandes maestros del CEA de Televisa, Lauro Alvarado, Raúl Román, que tenía clases semanal con el grupo y aparte, de hecho tenía como particulares, y actualmente recién terminé de estudiar con, yo diría que el maestro de la voz, que es Hortos Soyuz, es un gran maestro que ha coachado yo diría que los mejores proyectos en cuanto a México para tener un acento neutro. Y pues soy totalizado de él, estudié con él más de 4 meses preparándonos para una obra de teatro y toda una formación semanal creando personajes mexicanos para poder platicar con este ritmo, con esta cadencia, con este tono, con una coloratura que puede mimetizarse en función a la región, que es eso. El acento neutro no es más que hablar igual donde estás, en donde quieres trabajar. En este caso estoy en México, el acento neutro es el mexicano. Obviamente puedes hablar de alguna manera que se te entienda y podrías optar por algunas situaciones. Ay, de acuerdo, muchas gracias por decirlo, porque acento neutro es algo que trato mucho, sabes, en mi investigación y tú has dado una definición muy clara y te estoy siendo agradecido. Y Sí. Juan Carlos, si hablamos ahora de las telenovelas que hiciste en Televisa, primera fue Que te perdone Dios en 2015. De hecho, fue con Pedro Damián, Muchacha Italiana viene a casarse. Esa fue mi primera telenovela en México con Televisa, que fue un clásico donde era el doctor Aragón y llevaba el caso de una contunción cerebral que sufrió el actor Eleazar Gómez. Y muy padre, una producción de estas que se vendió en muchos países con Pedro Damián, que es un excelente productor, y tuve la dicha de participar en esa telenovela como
primera experiencia con grandes artistas. Estaba Rocha, estaba el maestro Bono, Garza, Raquel, estaba una cantidad de Livia Brito, José Ron, y tenía juego con todos esos actores. Fue una experiencia maravillosa. Ay, de acuerdo. Entonces tu primera telenovela es Muchacha italiana viene a casarse, producción de Pedro Damián. Y mi pregunta es si luego a cada telenovela que hacías después, si tenías que hacer casting para cada una. Pues sí, me reportaba y iba tocando puertas por las distintas producciones, así como dices, luego vino Que te perdone Dios, yo no, con Angeli Nesma, junto con Goiri y Alex Ávila, fascinante esa producción. Eh, y fui evolucionando y tocando muchas producciones y trabajando con grandes productores y grandes directores y compañeros actores y actrices. De acuerdo, y que te perdone Dios fue la producción De Angeli de Nesma. Salvador Mejía Alejandre o de Angelina Esma. Ay, de acuerdo. Angelina Esma, pero Angeli que te Nesma con perdone Dios es Salvador el Mejía, remake de... Ajá. perdón. No, no, iba a decir únicamente que te perdone Dios era el remake de la telenovela de Salvador Mejía, Abrázame muy fuerte, ¿no? Que fue en 2000 en México. Exacto. Ay, Y de luego acuerdo. participé con Salvador Mejía en Lo Imperdonable. Ay, de acuerdo. Y eso fue también en 2015. Exacto. Allí fuiste con Salvador Mejía Alejandre y luego también estuviste en, como dice el dicho, también en 2015. Sí, sí, participé en El Dicho con dos compañeros actores maravillosos y una super experiencia y hacía un detective, el juego. Ay, de acuerdo, porque veo que en 2015 hiciste muchas telenovelas y luego también Amor de Barrio, que era de Roberto Hernández. Ajá. Sí, sí, ahí hice a Mostacho. También participé con Rocío Campo en varias oportunidades, en producciones como Antes muerta que Lichita, luego Papá Toda Madre. También participé en La doble vida de Estela Carrillo. Lo padre de Televisa es que produce tantas producciones que si logras hacer bien tu trabajo y hacer buenas relaciones, puedes participar en distintas producciones y en mi caso era ganarme un puesto y darme a conocer con cada productor y pues tuve una dicha de tener esa formación en distintas producciones de tan buena calidad. Ay, de acuerdo, gracias por decirlo. Justamente por eso te preguntaba, porque eran todos los productores ejecutivos diferentes y no obstante tú lograbas entrar en cada una de esas telenovelas, incluso en el mismo año varias veces. Y te iba a preguntar, para eso, ¿qué piensas? Aparte de buenas conexiones, ¿qué son a lo mejor algunas calidades que debe tener un actor aparte de disciplina? Pues la determinación, saber a dónde vas, tener un objetivo claro, ser constante, ser un profesional en todo lo que abarca la palabra, eh, amar tu carrera. Yo pienso que lo importante es que logres estar consciente de que es arte y es algo que amas para dedicarle toda tu pasión y toda esta forma increíble que es de superarse en este medio de entretenimiento y espectáculo, porque tienes que hacer ese clic con el amor que sientes y en consecuencia vas experimentando todo esto que está tan cool, ¿no? Tener OTTs, que son ahorita las nuevas plataformas, y hacer series, el teatro como las tablas que te dan fundamentos, y escuelas, talleres, tener la determinación de ser una persona que se debe estar formando constantemente, porque es una carrera que va evolucionando constantemente en cuanto a técnicas, en cuanto a la tecnología, los medios que reproducen todas estas historias. Entonces, que tengas claro eso, yo creo que te puede ayudar mucho para también ser generoso, para trabajar con tu compañero o tus compañeros en escena,
y humildad, estar claro de dónde estás, de dónde vienes, para poder superarte. Ay, de acuerdo, muchas gracias por eso. Muchos de tus compañeros también destacaban la humildad como la parte de ese camino. Y bueno, todavía estamos en el año 2015 y bueno, en 2016 hiciste Antes muerta que Richita, A que no me dejas y simplemente María y Mujeres de Negro. Ah, sí, súper. Estuve con Nacho Sada en Simplemente María y luego de eso participé en Mujeres de Negro, que era esta transición de Televisa haciendo sus primeras TV series. Ahí participé con el personaje de Héctor, con un elenco maravilloso y sí, entre esas producciones tuve la fortuna de participar. Ay, de acuerdo. Y tú, por ejemplo, que tenías tantos productores ejecutivos, algunos se repetían y otros no. No sé si es políticamente correcto de mi parte preguntarte con quién de todos los productores tenías mejor conexión. Pues yo creo que es una pregunta muy difícil de responder porque creo que todos me dieron la oportunidad, la cual valoro muchísimo porque es parte de mi formación y todos tenían un lenguaje y una forma, un estilo que está padrísimo poder identificarlos y que algunos te den la oportunidad de repetir, pues yo creo que podría decir que con todos estoy muy agradecido y absorbí lo mejor como una esponja de sus producciones. Por ende, pues siento que cualquier productor que haga su trabajo bien y te trate con ese respeto y te abra la oportunidad de tener alcance a la audiencia, mientras más países, mejor y mientras mejor calidad del proyecto, pues estaré siempre agradecido. Ay, de acuerdo, gracias por tu respuesta. Yo esperaba que va a ser así porque eran tantos proyectos, tantos productores y es evidente que tu talento te llevaba de un proyecto a otro y más porque eran como más de uno en un mismo año. Y a ver, la telenovela que yo vi personalmente de todas esas era a que no me dejas. Y si nos puedes platicar un poco más de esa telenovela. Ah, esa fue padrísima. Yo estaba recién instalándome en México en una segunda oportunidad y tuve la dicha de presentarme a Angeli Nesma y a Rosy. Le entregué mi material. De hecho, tenía un amigo que es Thatcher, Mark Thatcher, y entonces pues me dieron la oportunidad de representar a Justiniano, que se encargaba de administrar el dinero en un banco y tenía un juego con Sergio Goyri, que me parece un villano fascinante, este de los bigotes, Alex, el loco Alex. Entonces me sentí muy a gusto. Fue una producción muy cuidada, muy linda, de estas que traspasa fronteras. Y tuve la dicha de participar y estar en el set con grandes artistas y llevar ahí unas escenas que atesoro con mucho cariño y son parte de mi proceso. Ay, de acuerdo. Te pregunta alguien qué personaje hiciste en Aquí no me dejas. Justiniano Serrano. Justiniano Serrano. Ay, de acuerdo, porque cuando se mira tú, Ah, perdón, ¿tú me estás hablando de a que no me dejas o Aquí que no te me dejas, perdone sí. Dios? Ah, a Aquí no que me no me dejas. dejas. No, perdón, a que no me dejas fue de, de Salvador Mejía. ¿Puedes rectificar ahí, perdón? A ver, No, a que no me dejas. Claro, esa fue de Carlos Moreno. sí, sí, Carlos Miranda Sí, Laguillo, sí, sí, sí. perdón, tuve ahí una confusión. A que no me dejas, pues sí, bueno, eso fue muy cómico porque era también ahí construyendo la carrera como tal y tuve una participación era un comensal y tenía juego con una chef y esa fue una participación muy breve, muy divertida porque luego pude repetir en esa producción y tener ese networking con Carlos Moreno y ganarme un puesto. Pero ahí fue como una especie de presentación de mi trabajo a la producción y participé en una situación en un restaurante de unas estrellas Michelin y todo, con una participación, digamos, de,
breve y ahí fue como que hacer esa relación. Ahí de acuerdo, con participación especial. También toda la gente te saluda por aquí y también el actor José Luis Soleta también te está mandando recuerdos. Y qué te iba a preguntar, y luego, bueno, de 2017, La doble vida de Estrella Carrillo y Papá a toda madre, y eso fue, bueno, y luego en 2019, Amar a muerte, ¿verdad? Eso ya es una serie. Amar a muerte serie y las que nombraste anteriormente, eh, Papá a toda madre, que tuve ahí un juego padrísimo con bueno, estaba Perroni, Maite Perroni, y ahí era el gerente que le daba la oportunidad a ella de entrar en la empresa Shela. Y esa telenovela fue maravillosa con Rocío Campo, con Sebastián Rulli, y tenía un juego interesante porque era esa onda de dignificar este rol del padre que también tiene que involucrarse como jugando con sus hijos en esta niña hermosa y fue una experiencia muy padre con Rocio Campo que por segunda o tercera vez trabajé con ellos y me encantó un Anchorman, es un personaje que atesoro mucho con La doble vida de Estela Carrillo, era este personaje que daba las noticias en Univisión y pues fue una serie, también estaba mutando a hacer series, al igual que esta de la que me nombras, que ya dejaron este formato de melodrama y buscaron de meterse en situaciones con un poco más de realismo y con un lenguaje un poco más cinematográfico de TV series. Fascinante esa, La doble vida de Estela Carrillo. Y justamente te iba a preguntar eso, cuando se dejan novelas como tal en Televisa y cuando se empiezan series que son más realistas, como tú dices, ¿qué fue, bueno, alguna cosa que marca la diferencia entre la actuación en una y en otra? Pues tiene, tiene un lenguaje diferente. El melodrama normalmente tenía estos nudos dramáticos y este formato rosa que podías darte el lujo de estar en unos personajes bidimensionales, que eran lo más común, el malo malo, el bueno bueno, con estas historias aspiracionales. Ya luego entra esta complejidad en este lenguaje cinematográfico, donde hay tomas y hay planos más cerrados, donde requieren mayor contención y debes incluso estar en un tono realista, más contenido, a la exacerbación de las emociones, como puede ser un melodrama de diferentes índoles, ¿no? Hay algunos que son un poco más fársicos, hay otros más en comedia, otros más contenidos, entonces hay una cantidad de aristas y matices en función a producciones, a presupuestos, a escritores, directores. Esa creo que podría ser algunas de las diferencias. Sin embargo, la esencia del actor debe ser la misma, estar diciendo la verdad en escena, en situación, ser verosímil, adaptándote al tono de cada producción y de cada género. Ay, de acuerdo, gracias por decirlo, Juan Carlos. ¿Y tú qué dirías, con qué tipo de actuación tú más te identificas? ¿Como de una telenovela o de una serie? Pues en realidad me gusta actualmente más las de las series por el tema de este tono realista, es un reto, este, este no acting, ¿no? Es no overreacting, es esta forma de actuar contenida donde pasa una cantidad de emociones y situaciones dentro del personaje y él simplemente está diciendo un texto en situación, estando presente con su compañero y eso genera una gran tensión y un gran interés en el público y agradezco mucho mi formación en el melodrama y en esas otras actuaciones que eran muy complejas de hacer, de hecho, también por la cantidad de escenas y el elenco que muchas veces eran actores de cine, de teatro, y pues tú tienes que ponerte a nivel o incluso superarte. Gracias por decirlo, ¿no? Bueno, son las nuevas tendencias y qué bien que tú tienes tanta experiencia que literalmente te puedes acoplar a cualquier tipo de producción en ese sentido. Te iba a preguntar,
y luego las producciones donde participabas para Telemundo fue El Señor de los Cielos y Súbete a mi moto. Sí, sí. Luego pasé a Telemundo con esta serie que tiene 7 temporadas, algo de verdad que eh, icónico y trascendental porque empezó a modificar incluso la forma de hacer las telenovelas en cuanto a la calidad de producción, al lenguaje cinematográfico, a la exigencia de todas estas historias que tienen cierta relación con grandes matices de ficción basados o u orientados con situaciones reales, lo cual llamó mucho la atención en la audiencia y tuve la dicha de participar con Argos Televisión eh, en Telemundo y luego eso se vio por Netflix o se ve por Netflix, por Blim, por canales de Televisa, incluso como el 5 y una producción maravillosa con un elenco con gran experiencia y disfruté mucho de ser parte de ese gran proyecto. Ay, de acuerdo, gracias por decirlo. Aquí la gente te está mandando saludos, solamente que van los comentarios muy rápidos. Y yo únicamente tengo vistos Sí, dos comentarios porque no quiero que se te tape la cara, ¿sabes? Mientras estamos quiero hablando. saludar a Nati, mandarle besos a mi mamá, a las personas que saludan y preguntan. Besos a todos y a los que están en México, Puerto Vallarta, España. A todos les mando un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos. Y lo que te iba a preguntar, bueno, si ya hemos hablado tanto de Televisa y de Telemundo, cuando trabajabas en esas series de Telemundo, ¿eso fue coproducción con México? ¿Tenías que ir a Miami para actuar? No, en México lo produce Argos para Telemundo y se filma en México. Incluso las locaciones donde aparezco son Cuba, Venezuela, algunas Estados Unidos. Entonces, es la magia de la ficción y de poder jugar con las locaciones y hacer toda una transferencia de locaciones. Más todo es o la mayoría es en México. Ay, de acuerdo, la mayoría en México. También, antes de preguntarte, también te manda saludos alguien que tiene... Marcos Godoy de Mar Venezuela, abrazos. Sí, productor, sí, Marcos, saludos de mi parte y también alguien con el apodo Merluz también te manda saludos. Se mandaba ya varias veces, como sí, Saludo, Merluz. sí, perdonen que los comentarios van rápido y también tenemos aquí más preguntas. Te iba a preguntar, y ahora, ya que tenías la experiencia en Televisa y luego al entrar en Argos, que tiene coproducción con Telemundo, si hay algunas diferencias entre esas televisoras en la forma de actuar. Pues sí, ya Telemundo con Argos estaba haciendo la mayoría de sus producciones, casi todo en las unidades era en locaciones, no se estilaba a usar tantos foros, todo era más en locaciones, el lenguaje, como te digo, más contenido, menos melodrama con ilustraciones, por llamarlo de alguna manera, sino algo con un tono un poco más realista y muy complejo porque son superproducciones, de hecho son nuevos términos llamados superseries, que el nivel de producción y la calidad del lenguaje cinematográfico es increíble y la factura y los presupuestos, porque hay una cantidad de explosiones, de movimientos a distintas locaciones, entonces sí requiere un gran compromiso y en mi caso, para el personaje que interpreté, pues muchísimo más, porque yo siendo venezolano, de origen venezolano, ya naturalizado, viviendo en México, pues me toca interpretar semejante reto y ya así entré a ser un característico. Entonces dejé de hacer personajes que yo podía representar en mi unidad de alguna manera estando en la situación y estando presente a crear un personaje con alguna referencia donde ya la interpretación es la del público, no tanto la mía. Yo lo que hago es estudiar el personaje, investigarlo y vestir sus zapatos y darle la mayor verosimilitud desde la respiración, eh,
todo lo que son sus facciones, sus gestos, su corporal, y sí estudiar mucho para poder entenderlo. De hecho, José Ignacio Cabrujas decía que para entender una nación hay que interpretarla. Entonces yo tuve la oportunidad de interpretarla para entenderla desde ese punto de vista maquiavélico y de un personaje con ciertos argumentos para poder darle una gran verdad en escena. Entonces fue un reto fascinante y con semejante producción, escrita por Luis Selkovich, producida impecable por Argos. De verdad que un gran reto y también tuve la dicha de repetir sexta temporada, séptima temporada y pues muy agradecido por la oportunidad a Telemundo Argos. Ay, gracias por decirlo, ¿no? Literalmente tienes la experiencia por todos los productoras, empezando por Venevisión, luego Televisa y Telemundo. Entonces, únicamente también te preguntan, ¿qué personaje tenías en Amar de Muerte? Amar a Muerte. Amar a muerte fue eh, es que fueron tantos que ahí me agarras de A- 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 repente, me Aquí hago pone bolas. aquí pone jefe de seguridad. Amar a muerte, esa fue la... Ah, claro, era Mostacho. Ese fue un personaje muy divertido que era un vigilante que estaba llevando como la información a nivel de, de estar ahí buscando, husmeando. Ese fue Mostacho. Disculpa que de repente me hago bolas, pero son 15 participaciones, son 15 personajes y en realidad todo ha sido en un proceso evolutivo y esa es la respuesta. No, claro, no, yo te agradezco, es comprensible y más porque Amar a Muerte es una serie que tiene como, que va por temporadas y todo eso, y en tu caso que también tenías como tres, cuatro o cinco telenovelas o series en un año, así que de Mm, verdad, mira, faltan un minuto y medio para que se termine la sí. conversación. Yo aprovecho de verdad, Juan Carlos, para Ah, agradecer. claro, Amar a Muerte, por favor, me estaba confundiendo nuevamente. Amar a Muerte era con mi querido Leonardo Padrón, esta de W Studios y Lemon Films. Ahí participé con Alejandro Nones y era el jefe de seguridad, el que llevaba toda la información de la empresa. Ay, de acuerdo, gracias. Y eso te preguntó alguien de público. Bueno, falta un minuto. Yo te quiero agradecer otra vez inmensamente, Juan Carlos, Tufer, por haber, sabes, aceptado estar aquí en mi programa, en mi entrevista. De verdad, ha sido un placer porque hemos podido hablar tanto de Mister Venezuela como de bibliografía. Así que yo súper agradecido y bueno, cualquier cosa que necesites, estoy aquí a la orden. te agradezco, Iván. Todo lo mejor en tu tesis y le mando saludos a todo el público presente y mucho éxito y volveremos a producir mucho porque ya se han consumido todas las producciones en las OTT Networks. Entonces aquí estamos para seguir trabajando. Abrazos hasta Valencia. Perfecto, muchas gracias y gracias a todo el público que nos está mirando y escribiendo las preguntas. Así que tengas buenas tardes, que están aquí en México y seguimos en contacto. Claro, un beso en especial a Perla. Gracias y saludos a todos. Gracias, Juan Carlos. Buen día. Hasta luego, Iván. Gracias. A ti.